Que estaría para hacer una serie, te diría, ¿eh? El presente de Colo-Colo, el presente de Jorge Almirón, el presente de sus dirigidos. Muchachos, les debe haber tocado, ya sé que vamos a ir con Dani, pero Carlos Gonza, les debe haber tocado entrenar con un técnico que mediáticamente se sabe no va a continuar. No sé si hoy, no sé si mañana. ¿Cómo es un presente de un equipo, además un equipo tan grande como lo es Colo-Colo, con todo este ruido que tiene? Sí, mira, es inevitable estar conversando todo el tiempo también del tema, pero tú llegas al camarín, llegas al entrenamiento. Yo creo que es más cuando ya sales a la cancha de fútbol y la pisas para ir a entrenar, ya si está el entrenador ahí, los entrenadores también, existe un compromiso, existe una planificación de entrenamiento, entonces ahí ya se olvida de cierta forma. Pero termina el entrenamiento o en el mismo camarín se conversa mucho de lo que está sucediendo y de lo que puede pasar. Pero en el momento, como lo dije recién, entrada a la cancha, existe esta planificación también por parte del entrenador, porque obviamente el entrenamiento debe estar pensado para el partido del fin de semana, por el torneo nacional, entonces ahí ya se hace de buena forma, yo creo que todos se entregan también al entrenamiento, pero sí es muy conversado el tema en el antes y en el después, en el durante no. ¿En tu caso, Gonzo? Estaba pensando en los... Bueno, acá está en juego un entrenador, si sigue o no sigue. Me tocó vivirlo, pelear el descenso al final de mi carrera. Me tocó estar mal en equipos grandes y desde lo motivacional cuesta muchísimo, sobre todo al jugador. Obviamente no lo lleva a lo que es el entrenador, yo lo llevo a lo que el jugador tiene que vivir hoy día. Hoy día, ayer, ir a entrenar. A mí me pasaba, yo hablo de lo que me pasó a mí, mi vivencia, que cuando me despertaba, poquitas ganas eran de ir al club, de entrenar, sobre todo con la presión mediática que tiene Colo-Colo hoy día. En las buenas la gente te habla, te quieren en la calle, te valora mucho más, la valoración es distinta, pero hoy día te cuesta hasta ir a entrenar, o sea, el peso emocional creo que es mucho. Y yo creo que, a ver, así como va, quizá Almirón tiene que dirigir el lunes, claro. Y es muy difícil, y el jugador también sabe que el que se va a ir quizás en un momento va a ser el entrenador, pero después el que va a tener la presión, esto se traspasa ya al jugador, o sea, ya se fue el entrenador. Totalmente. Ahora, el que tiene que solucionar desde adentro... Se mantiene el responsable, que es el equipo. Así es, el responsable después ya cambia. Lo que pasa mucho es que el jugador está así. Cada media hora, ¿se fue o no se fue? ¿Se fue o no se fue? Revisando las redes sociales a ver si... O despertar ahí en la mañana, lo primero que quieres ver si es que sigue o no sigue, porque muchas veces se da como hecho, pero no está pasando. No está, claro. Que es importante también, o sea, hay muchos jugadores que para un entrenador están medios cortados y pueden ver una posibilidad, o al revés, ¿no? Sí. Habrán jugadores que dicen, uy, que no se vaya porque ahí hay otro tema. Voy fijo de titular. El jugador, el que no está jugando lo ve como una gran oportunidad, claro. La llegada de un nuevo entrenador, pero eso te dura hasta que el primer entrenador arma el once ideal. El primer once, claro. Ay, y no me puso de nuevo, o cambió, y te va generando muchas dudas. ¿Te tocó estar en el camarín? En la salida Kudelka, ¿no? ¿Tú estabas ahí? Sí, estuve en la salida de Hoyos también. Claro, la salida de Hoyos, efectivamente, pero te digo, la de Kudelka, por la forma además en la que fue todo, hizo mucho ruido, me imagino, para ustedes. Sí, es que internamente es como dice Carlito, pero internamente, a mí en lo personal, yo hablo del lado del jugador, es incómodo. No lo digo en el momento de la U, pero en el momento que me fue mal, en el momento que futbolístico casi desciendo también con Coquimbo, es como que hasta pocas ganas de ir a entrenar. Es cuando uno dice el momento de decir, ¿sabes qué? No quiero terminar mi carrera así. Claro. Porque a mí me tocó en el final de mi carrera, porque los más grandes tienen que vivirlo de una manera muy distinta y la presión es distinta al que tiene 18, 19, 20 años. Lo viven, normal, o sea, eso deben seguir viviendo el día a día como si nada, pero la presión obviamente se la llevan los más grandes. Pero ¿cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace? Me salta la pregunta inmediato, porque finalmente lo de Colo-Colo es como Almirón, pero posiblemente, así como están las cosas hoy, dirija el lunes, lo decía el Dani recién, ¿no? Frente a Ñublense. ¿Cómo se hace como para seguir las instrucciones? Como para someterte a lo que te está indicando el entrenador, siendo que los 3 últimos partidos te fuiste goleado. Te revelas en la cancha, haces movimientos propios, digamos, de lo que tú crees más. No, o sea, el planteamiento lo va a llevar a cabo el entrenador, después lo lleva a cabo los jugadores, pero la importancia va a ser que
Hoy día la señal es para el que va a quedar expuesto es el jugador. De aquí en adelante, el jugador que no rinda... Entonces te revelas. Te tienes que revelar. Pero te tienes que revelar desde el contagio. Ahora, ¿cuánto te dura ese contagio? Colo-Colo le duró hasta el gol. Primer gol. Claro, Sí, hasta otro los día. 36. Ahí te- Y que es muy normal, y lo vivió en la Universidad Católica también en un momento de este campeonato, que hoy le hacían el gol al último minuto. Bueno, y la U también en su, La U peor en su momento. digamos, Entonces también, son- o sea, le hacían el primer gol y de ahí no... Son estados no anímicos muy, levantaba más, muy entonces- difíciles. Espera Sí. Cristal. Es Pero, que lo que bueno. pasa es que como se pierde un poquito la credibilidad del entrenador también, te dura el plan de juego hasta que te golpean por primera vez. Se pierde hasta el jugador se cuestiona. De decir, ¿tan mal voy a estar? Sí, tan malo estoy. Tanto me cuesta meter este pase que lo meto 100 veces y lo meto bien. Es porque hay otras presiones. Ayer lo hablábamos en TST, bueno, después de lo que vimos de Cristóbal Campo y todo esto. El jugador también convive con presiones, convive con problemas. El entrenador tiene que lidiar con 30 genios distintos. El tipo que tiene familia, el que le nació un hijo, el que es soltero, el que se peleó con la señora. Oye, si entonces son seres todo humanos. eso, sí, por eso. La gente Entonces, se olvida todo eso- muchas veces de eso. Claro, uno cuestiona al entrenador y el entrenador tiene que manejar un grupo de 30 tipos que piensan todos distintos y los tiene que tener felices a todos. Bueno, es parte de lo que se vive y lo único cierto es que hoy Jorge Almirón estuvo al mando de la práctica de Colo-Colo. Dani, ¿será que mañana se mantiene? ¿Será que dirige el día lunes o no? A ver, son varias las interrogantes que hay en Colo-Colo en la previa de este partido del lunes a las 6 de la tarde frente a Ñublense, porque claro, por el momento hay un entrenador y por el momento es Jorge Almirón, el actual técnico de Colo-Colo. Pero ya sabemos todo lo que ha pasado, las 4 derrotas consecutivas, las últimas goleadas que ha recibido el cacique y principalmente la eliminación de la Copa Libertadores y también las chances que se llevaron a cero de clasificar a una eventual Copa Sudamericana. Y todo esto ha generado mucha turbulencia y mucho ruido al interior de Colo-Colo. Vamos a ir recapitulando para intentar que la gente entienda todo lo que ha pasado en las últimas horas. Lo primero que hay que decir es que Jorge Almirón todavía es el técnico de Colo-Colo y por eso tiene que cumplir su contrato y por eso se presentó este viernes en el Estadio Monumental y dirigió la práctica de Colo-Colo. Ahora, también sabemos que en las últimas horas han existido conversaciones donde Aníbal Mosa ya le manifestó al entrenador el deseo de terminar su contrato de manera anticipada. El contrato de Jorge Almirón tiene vínculo hasta diciembre de 2026, por lo tanto le queda poco más de 1 año y medio de contrato con Colo-Colo. Eso también es efectivo y por el momento esa intención o ese deseo de Aníbal Mosa ya se lo manifestó al entrenador. A mí me dicen, desde el lado de Jorge Almirón, que reuniones formales aún no han existido y sí podrían comenzar a ver porque el representante de Jorge Almirón viene a Chile, que es habitual, ojo, en el Estadio Monumental. Él tiene una relación muy cercana con Jorge Almirón, también con Aníbal Mosa. Habitualmente está en los partidos de Colo-Colo, también, por ejemplo, es el representante de Claudio Aquino. Me refiero a Pablo del Río, el agente de Jorge Almirón, quien va a llegar a Chile, si es que no llegó, y va a tener conversaciones con Aníbal Mosa para ver cuál es la situación real, porque si es que hay que hablar de números, si es que hay que hablar de cifras, desde ese punto de vista tiene que sentarse el representante con el presidente de Colo-Colo. Ahora, vamos al otro lado, al lado de Jorge Almirón. El técnico de Colo-Colo tiene una postura firme y clara. Él no quiere renunciar a su trabajo, no quiere renunciar a la dirección técnica de Colo-Colo. Él siente que tiene las fuerzas. ¿Y qué argumentos también dan desde el lado de Jorge Almirón? Que fue el propio Blanco y Negro, el propio Aníbal Mosa en este caso, quien buscó e insistió a Jorge Almirón para que renovara su contrato en enero de este año. A mí me dicen, incluso anotando una cláusula de salida de $5 millones, si es que lo venían a buscar al entrenador. Entonces, fue tanto la insistencia que tuvo Colo-Colo de querer continuar con el entrenador, de ofrecerle un proyecto a largo plazo, que incluso Jorge Almirón rechazó en el último tiempo una propuesta de México y también me dicen que ha rechazado propuestas de Brasil, porque este es su proyecto. Entonces, ahí les pinto el primer escenario.
lo que está intentando lograr Aníbal Mosa con las conversaciones con Jorge Almirón y también la postura del entrenador, que bueno, si es que el proceso se quiere terminar, me parece que la postura va a ser perfecto, me tienen que echar, y para terminar el contrato de manera anticipada, Colo-Colo tendría que pagar lo que resta de ese contrato y por eso son cerca de 3 millones de dólares. Ya les voy a contar la visión del directorio, pero primero les quería contar este panorama que es lo que está pasando actualmente y por eso Jorge Almirón hoy dirigió, porque hoy es el entrenador de Colo-Colo. Dani, pero consulta, porque, a ver, a mí hay algo que todavía no entiendo. El 29 de enero se extendió un año más de contrato a Jorge Almirón, después de un año de trabajo. O sea, termina el 2026 después de eso. Exacto, pero el 29 de enero se decidió extender un año más. Sí. Pero ahí, en ese momento, no las ofertas de ahora en México, ahí en ese entonces, ¿había alguna oferta? ¿Había algo? ¿Cuál fue la prisa para que antes de que comenzara la segunda temporada de Almirón ya se le extendiera una más? A ver, yo entiendo que estaban enterados que Jorge Almirón es un técnico que habitualmente recibe ofertas y quizás en Colo-Colo se quisieron apurar porque sabían que incluso haciendo una buena Copa Libertadores o un buen primer semestre podrían venir a buscar al entrenador de Colo-Colo. Me parece que quizás por eso fue esta prisa y también tomando en cuenta el buen rendimiento que tuvo Jorge Almirón en 2024, donde llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde ganó la Supercopa, donde también fue campeón del torneo nacional. Entonces me parece que va por ahí esta determinación, que creo que para Jorge Almirón no era un urgimiento renovar el contrato, sino que según lo que me dicen desde el lado del entrenador, fue más que nada la insistencia de Colo-Colo y ofrecerle un proyecto a largo plazo. Ahora, Dani, ¿qué tan cierto es? Hay unas publicaciones que salieron que dicen que habría habido esta negociación con Almirón y que del lado de Blanco y Negro le ofrecían solo pagarle el sueldo que restaba del 2025, haciendo caso omiso a los sueldos que corresponden al 2026. ¿Eso es tan así? ¿Esa conversación existió? ¿No es tan así? Mira, esa información yo no la tengo y al menos desde el lado de Jorge Almirón me lo descartan porque además es su representante quien ve el tema de números. Quizás se lo puede haber comentado Aníbal Mosa al propio entrenador en una conversación informal, pero ya en una negociación de números es el representante quien habla directamente con Aníbal Mosa. Y el representante hasta ayer estaba en Argentina, estaba en Buenos Aires. Él estuvo todos estos días, cuando Colo-Colo estuvo concentrado en Buenos Aires, él estuvo muy presente en el hotel de concentración, yo lo vi. Estaba ahí acompañando al entrenador y teniendo, como siempre, una relación muy cercana con toda la gente de Colo-Colo. Entonces yo al menos eso lo descartaría. Dani, para tener más antecedentes, para después poder explayarnos, digamos, en la opinión, ¿qué es lo que desea Blanco y Negro? Porque de aquí al lunes restan todavía varias jornadas y me imagino que estas negociaciones van a seguir más allá de que esté el fin de semana de por medio. ¿Quiere alcanzar un acuerdo antes del día lunes o pretende que el entrenador dirija frente a Ñublense y luego tomarse el tiempo como los días que siguen para cerrar? Ya mira, vamos al tema Blanco y Negro porque, a ver, te digo mi impresión. Como va el panorama hoy, me da la impresión que creo que Jorge Almirón dirige el lunes, porque esto no va rápido y creo que no va a ser una negociación fácil. Para que la gente entienda, quien está hoy negociando o conversando con Jorge Almirón es Aníbal Mosa, el presidente de Colo-Colo. Pero Aníbal Mosa no puede tomar ninguna determinación sin tener los votos o sin tener la mayoría del directorio de Blanco y Negro. Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy Aníbal Mosa está teniendo conversaciones preliminares con Jorge Almirón, con su representante ahora, y seguramente va a ver todos los escenarios. Si es que Jorge Almirón no se mueve de esos 3 millones de dólares, si es que se puede llegar a un acuerdo, y ya cuando tenga todo el escenario y el panorama presente, va a tener que citar a una reunión de directorio de Blanco y Negro donde al resto de la mesa, al bloque Vial Ruiz Tagle, al Club Social les va a decir, señores, este es el panorama, esto nos sale la salida de Jorge Almirón, ¿qué hacemos? Pero Aníbal Mosa está haciendo ese trabajo, pero ya el presidente le manifestó al entrenador que la idea es terminar el contrato. Sí, pero los 9 de la mesa que conforman el directorio de Colo-Colo están en la misma línea. A eso quiero ir. ¿Los 9 quieren sacar a Jorge Almirón? Mira,
Está claro que por el lado de Aníbal Mosa esa es la intención. Blanco y negro, recordemos, tiene 9 asientos. Son 3 del bloque Aníbal Mosa, 3 asientos, 4 asientos, que son mayoría, el bloque Vial Ruiz Tagle, y 2 asientos del Club Social y Deportivo Colo-Colo. La información que a mí me dan del bloque Vial Ruiz Tagle es que ellos hoy no tienen una posición tomada, que no hay un consenso de terminar ahora ya el proceso de Jorge Almirón. Y hay reuniones de ese bloque en las últimas horas. Se están reuniendo para intentar tomar una determinación. Pero para eso es muy importante ver el tema económico. A mí me dicen desde el bloque Vial Ruiz Tagle que una cosa es querer y otra cosa es poder. Porque ¿en qué va el poder? En el tema económico. Saben y están muy preocupados desde ese bloque por la situación económica actual de Blanco y Negro, porque saben que este castigo de la Conmebol, los partidos a puertas cerradas, generó una merma económica grandísima, y desde ese punto de vista, sacar al entrenador y pagar, por ejemplo, $3 millones, creen que puede ser una catástrofe económica para el club. Entonces, ellos no quieren hacer una locura económica, y también lo otro que me marcaban, más allá de lo económico, es la situación deportiva. Lo que a mí me comentaron es que ellos no están seguros o no hay un consenso si es que la salida de Jorge Almirón sea la solución de este momento bajo deportivo que está viviendo Colo-Colo. Y lo otro que me marcan es que en el Club Social tampoco aún tienen una decisión tomada. Ahora, cabe la pregunta, ¿no? Para ustedes ahí en el panel, ¿es la solución la salida de Jorge Almirón, Carlos? Es que no sé, la verdad que no sé. Ahora, ellos enfocándose solamente en el torneo nacional, veremos si es que hay alguna respuesta o si Colo-Colo comienza a competir. Ahora solamente le queda esa competencia, y yo creo que con el plantel que tiene, con el entrenador, si él quiere dar vuelta a la situación, va a poner un esfuerzo. Yo creo que Colo-Colo puede mejorar. Y hablando a lo anterior, entonces no tienen que tomar una decisión apresurada por el tema económico en Colo-Colo. Y de esa forma creo que lo mejor es esperar el día lunes contra Ñublense, llegar a un buen acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, yo creo que sí se puede revertir la situación deportiva con Almirón, sí se puede. Pero tienen que tener paciencia, es difícil en este momento que está todo el mundo cayéndole encima por los fracasos. Sí, pasa que si Almirón Colo-Colo sigue, tiene que remecer el once ideal también. O sea, tendrán que salir jugadores, no sé si cambiará o no. Y, a ver, uno lo que va escuchando, Colo-Colo primero tiene que arreglar también su situación interna, que le pesa y le pesa muchísimo, interna como club e interna como camarín. Es la realidad. Y como dirigencia. Sí, como dirigencia. Es que han habido versiones de que hubo golpes inclusive entre jugadores. Bueno, es lo que hemos sabido, no ha salido, no ha relucido ni nada, pero es sabido que internamente no está bien. Y eso también afecta mucho a lo que es un rendimiento después que se lleva a la cancha. Y después, Almirón, a ver, yo soy muy partidario y creo que en el momento, es un poco lo que pasó con Gareca, ¿no? En la selección, que todos queríamos, creíamos que pensábamos que Gareca era el indicado para que viniera. Obviamente después los resultados no se le dan. Nadie reprochó cuando a Jorge Almirón se le renueva pero nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó también. Futbolísticamente y dirigencialmente con Colo-Colo, que esto no lo podemos desconocer, afecta sin ninguna duda lo que es un rendimiento de un plantel, que estén pensando en otra cosa. De hecho, en la conferencia de prensa luego del partido contra Racing, Jorge Almirón por primera vez sale reconociendo que después del 10 de abril contra Fortaleza acá en Santiago, después de todo lo que pasó, ellos quedaron muy golpeados anímicamente con que le quitaron los puntos, que todo lo que finalmente tuvieron que remar desde atrás. Pero el problema futbolístico viene de antes. Totalmente, sí, y yo lo he dicho muchas veces también. No hay que usar como excusa para nada. El 10 de abril en materia futbolística. Para nada, pero era un Colo-Colo que quizás ganando ese partido, que se veía bien aspectado porque estaba jugando muy bien, quizás te cambia. Hay partidos que te cambian una temporada completa, más allá de que pueden haber problemas internos. Entonces, la selección chilena es una de ellas. Futbolísticamente, el fútbol chileno en una muy buena época de la selección no vivía de la misma forma, de la buena forma, pero la selección era la que lo hacía ver
que todo estaba bien. Los perdón, pero resultados recuérdelo. te ayudan mucho a poder maquillar todo lo demás. Sí, pero recuerden también los problemas que hubo a comienzo de la pretemporada 2025, Sí. donde hubo un problema de premio, donde finalmente se les manda, entre comillas, de vacaciones una semana y se interrumpe esa pretemporada, donde los jugadores no fueron a ese anuncio de la celebración del centenario antes de que sucediera todo lo que ya sabemos que sucedió. O sea, los problemas vienen de mucho antes, las peleas dirigenciales, lo digo de forma muy lamentable y literal, ¿no? Porque hubo peleas dentro de una reunión de directorio blanco y negro. Entonces, son un sinfín de cosas que están terminando en esto, que es una crisis de Colo-Colo, Dani, que además estamos hablando de lo deportivo, pero no olvidemos la crisis económica. O sea, a mitad de año, porque claro, tú dices el lado de Leonidas Vial, y Ruiz Tagle tendrá que analizar si es que hay dinero o no para poder pagar esa cláusula, si es que se da la negociación así de $3 millones. Pero habrá que vender jugadores, cómo se va a pagar esta plantilla tan cara y tan elevada sin copas internacionales. O sea, es un tema no menor. ¿Qué va a pasar con las marcas, con los auspicios? Son hartas Igualmente me acuerdo, Dani, noviembre, diciembre del año pasado hablábamos del superávit que tuvo Colo-Colo, de todo el dinero que ganó en Copa Libertadores, de haber sido también campeón en nuestro 7 torneo. millones de dólares aprox. ¿Cuánto? Vendió 7 jugadores. Sí, pues 7 millones de dólares aprox. No, 7 millones solamente en premio. Sí. Pero además está la venta de Solari, ahora el tema Falcón. Bueno, Carlos también Palacio. Pizarro Carlos cae. Altos ingresos el año También pasado. Pizarro cae, cada cierto tiempo, Los poco, pero chirlitos. cae. Los chirlitos. chirlitos, ¿verdad? Entonces, este año efectivamente no está siendo bueno en materia económica y más aún con el castigo que va a arrastrar sin público. Pero el año pasado tuvo un superávit. De ese superávit no creo que se haya gastado todo pensando en esta temporada, ¿sí? No lo creo, pero sí, obviamente invirtió harto y sabemos que tampoco los clubes, al menos en Chile, te generan ganancias cada año. Como que los clubes se mantienen parejos y habitualmente eso le pasa a los equipos grandes, porque claro, reciben más dinero, tienen más ingresos, pero también tienen más pérdidas porque invierten por jugadores, porque hay diferentes situaciones que también tienen que costear. A ver, Colo-Colo gasta más que otros equipos, por ejemplo, en viajes, porque viajaron en charter y eso es una inversión importante. Toda la fase de grupos de la Copa Libertadores, Colo-Colo la hizo en charter. Entonces, ahí comienzas a restar dinero del que recibes y no creo que hoy Colo-Colo tenga ganancias de lo que pasó en 2024. Pero es compleja la situación económica y por eso hay preocupación desde el bloque de Vial Ruiz Tagle. Obviamente desde Aníbal Mosa y su bloque también hay preocupación por el tema económico porque saben que la falta de ingresos de lo que pasó en la Copa Libertadores les va a generar un golpe económico que quizás va a ser importante y quizás va a ser también que Colo-Colo tenga que invertir menos en 2026. Seguro que eso va a pasar. Pero por eso yo marco que es muy importante lo que habla Aníbal Mosa y esta reunión de directorio que tiene que haber, extraordinaria, que, ojo, hoy, viernes, son las 15:38, todavía no ha sido citada la reunión de directorio extraordinaria de Blanco y Negro, que si es que se sigue el proceso legal debería ser con 72 horas de anticipación. Para eso tendría que ser el lunes. Claro. Y Colo-Colo juega el lunes. Hoy, lo que me da a entender es que todas las señales se apuntan a que Jorge Almirón va a tener que dirigir el lunes, a no ser que ya definitivamente quizás quieran cansarlo y él diga ya, lleguemos hasta acá y veamos lo que pasa. Pero lo que me marcan también del bloque y del lado específicamente de Jorge Almirón es que él no piensa en renunciar y tiene fuerzas para sacar adelante este proceso. Y ojo con este dato, también me marcaban lo siguiente, desde el Club Social y Deportivo Colo-Colo, recordemos que hoy hay otro liderazgo. El año pasado, o incluso parte de este año, estaba Matías Camacho, que siempre estuvo alineado en las decisiones con Aníbal Mosa. Pero ahora está Edmundo Valladares, que es otro liderazgo del Club Social, pese a que Valladares no está directamente en blanco y negro, las decisiones se toman en conjunto y creo que ellos también estaban a la espera y también ponen sobre la mesa la situación económica del club. Entonces, creo que hay que esperar qué va a pasar con esta reunión entre Mosa, el representante de Jorge Almirón, y también la postura que pueda tomar el propio bloque de Vial Ruiz Tagle. Yo creo que ya, a ver, en base a la pregunta que estábamos haciendo previamente, si es que la salida de Almirón va a solucionar algo, no se sabe, ¿no? Ninguno tiene
la bola mágica como para poder anticiparse al futuro. Sin embargo, creo yo que hay que hacer un cambio radical. Sí, efectivamente, Colo-Colo necesita un cambio radical porque ya está con la nube negra y es muy difícil salir de aquello. Carlos, tú decías, hay que darle tiempo, hay que darle proceso. Colo-Colo no tiene calma, no tiene paz, no tiene paciencia. El hincha ni la institución. Es muy difícil cuando estás en una institución de tanta repercusión. Yo sí creo que los cambios radicales pueden ayudar, pero no te aseguran absolutamente nada. Ahora, de continuar el entrenador es lo que decían ustedes, tiene que remecer el árbol, tiene que golpear la mesa y tiene que mostrar cambios porque me parece a mí en lo personal que la lectura de partidos de Jorge Almirón, la planificación de los compromisos no ha sido la correcta en la elección de los nombres y en las modificaciones que realiza durante partidos. Pero entonces, no lo hizo nunca. ¿Cómo? ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿O por qué lo debería hacer ahora si no lo ha hecho nunca? Es que a eso es lo que voy, por lo mismo para mí, yo sí creo que la salida de un entrenador puede ayudar. Mira, yo en este recién no me... Creer, perdón, en esto de que Almirón va a cambiar su forma de ser y con eso van a venir los resultados. Porque acá lo único que importa son los resultados, lo tenemos claro, ¿no? Sí. Acá son los resultados lo que te dan alegría o te dan tristeza, no hay nada más que eso. Pero te cambio la pregunta, ¿por qué no? O sea, ¿Por qué está no? bien, No cambió. no lo- En el peor momento No, de Colo-Colo ya no cambió. Pero es que es el peor momento. que ahora yo antes. creo que Yo después creo de esta ahora derrota, es el hoy peor es el momento. peor. A lo que voy es... No, o sea, y la otra semana, el lunes va a estar peor si no gana. Es que eso Por es eso. Sí, pero ya A eso es lo que voy. O sea, Sí, pero que- te hicieron 4 goles. Es cosa de escuchar la conferencia de Le han hecho prensa 2 en 3 partidos. Sí, por eso. Es cosa de escuchar... Estuve en la radio escuchando la conferencia completa de Almirón y cómo él acusaba el golpe. O sea, no solamente con sus palabras, sino con el tono, con la gestualidad y con las preguntas que le hacían también los periodistas argentinos cuando él dice, ¿sabes qué? Primera vez que me hacen 4 goles Sí, o pero, esta cantidad de goles. Perdón, pero de ahí este hay un nivel. toque, Entonces, hay un toque de ahí- entregándole la responsabilidad al jugador sin decirlo. Ahí. No, sí. No, por eso- hay otra donde lo o sea, dice. No, Pero sí, yo donde ahora habla. creo- Los que no están motivados, los que no están Sí, 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 dentro del que lo proyecto, digan. Yo que lo lo leí. digan y que Y salgan. antes hablo de profesionalismo. Pero eso ya lo viene te diciendo dice un A lo entrenador. que yo voy es, tal vez, este remesón que se pegó ahora con este últimos 3 resultados de decir, ya sabéis qué, Sí, ya lo estoy intenté contigo, una, lo porque intenté ahora, 2, lo intenté primera 3 y me vez que golearon. no cuida tanto al jugador con su conferencia, porque siempre dice, no, si yo voy a Pero hablar en la entonces peor, interna, ¿cómo va a que aquí, seguir allá? si ya no Pero cuidó, ahora ya se no cuidó al molestó. jugador? Ya, pues, Internamente pero por ya eso- quedó expuesto, ya expuso al jugador. Ya, pues por eso, Peor ahora todavía. yo creo que va a tomar las decisiones de sacar al jugador que quiso, Sí, pero sin Carlos, nombre, pero ya lo está bien, expuso. Carlos, Toma, contra perdón, Ñublense. saca cuatro jugadores titulares. Pero si lo sé, ¿Sabes lo ya que es él el no lo camarín? hizo, ¿Sabes lo pero- que es el camarín adentro? Se le va a ir encima. ¿En Colo-Colo? Sí, se le va a ir encima. Yo creo que Convivir no es- con eso a un entrenador es Pero muy ¿qué difícil. pasa si hace cambio y gana? Es que claro. Sí, Está bien eso, pero eso va a ser semana a semana. Lo único que lo va a sostener es semana Si a es semana. el riesgo de que dirija el lunes al Bueno, final. y si dirige Y si la hace igual. cambio y gana. Está O sea, si dirigiendo el lunes nominalmente porque por puede estar. contrato Estoy tiene de que seguir acuerdo. haciéndolo. Claro. No, Estoy y de el acuerdo. día fue a No hay entrenar porque por convicción. contrato lo hace. Estoy de Bueno. acuerdo, no hay una convicción en que siga Jorge No, Almirón pero si hoy dirige el en ayudante Colo-Colo. y Almirón hace las veces de firmador de una planilla. fue el No, que en Pucho serio, sí ha Salvatierra. pasado. pero- Ha pasado eso. Ha Sí, pasado no, pero la a lo que instrucción, voy. la ¿Qué pasa si instrucción. Moza no tiene los votos para terminar el contrato de Almirón? Por eso, No, o sea... Está terrible. Ahora, Pero, Es que pero yo si creo sigue, es como Gareca en la selección. No es por convicción, es porque no hay plata para Claro, poder sacar. y quizás no tenga los votos por lo mismo, porque saben probablemente. que el futuro de Colo-Colo, si lo echamos y le tenemos que pagar los 3 Dani, millones de dólares, va a se ser hipoteca. peor. espérame, No, y pero se mira, hipoteca. mira, Se hipoteca. perdón, es que esa cuña que tiró Almirón no es menor. Es una cuña muy directa, es una cuña muy fuerte y que yo te diría, en ningún plantel profesional se acepta con tranquilidad. ¿A qué es lo que voy? Los que no, ya no recuerdo cómo es la frase textual. Si Sí, alguno pero lo algo recuerda, así lo como que agradezco. se bajen. Habla del que lo compromiso. avisen. Los que no están compromiso. comprometidos, Del- muchas y gracias. antes Los que hablaba no están del comprometidos, profesionalismo. que se corran. Viene el partido con Ñublense. Gonzalo Jara y Carlos Villanueva titular e indiscutido. Y los saca el partido el lunes. ¿Qué significa eso? Que expuso a los que no estaban Que comprometidos. ustedes son los que no están comprometidos, entonces más divides al Pero plantel. perdón, mira. Y ya pero- lo hace hasta literal. Pero, y te la cambio. Él expuso de esa manera después de Racing. Sí. Y fueron los mismos jugadores que han jugado todo el campeonato. Totalmente. Entonces él ya lo sabía. Son Y los ya no mismos estaban los que él mismo ha comprometidos según él. cobijado. Claro. Es que Por son los eso, a eso mismos me los que él refiero. mismo ha Lo hablamos en la respaldado. previa. Sigue jugando. Si el otro día no estaba, si estaba Bimber, jugaba Bimber por Gutiérrez Sí. y es el mismo Nada. equipo de memoria. Listo, De siempre, tal sí. cual. Entonces él ya tiene muy claro quiénes son los que no están comprometidos, como él lo hizo. Este carro sigue y el que si quiere se sube, si no se queda abajo. Pero siguió jugando con lo mismo. Ya, que yo creo que acá hay que considerar otro tema. A ver, si yo fuese dirigente de Colo-Colo, que no lo soy, por suerte ahora, a ver, es más riesgoso ahora atreverte a desembolsar esta suma que es realmente sideral y que acá pasa exactamente el mismo caso de Gareca, porque Gareca y Almirón tienen muy claro todo este análisis que estamos realizando, el contexto en el que se encuentra Colo-Colo y la delicadísima
y famélica situación económica en la que lo expondría aún más pagando esos 3 millones de dólares de fracción. Entonces, teniendo eso tiene el sartén por el mango, digamos. O sea, él no va a renunciar a esa plata y es Almirón tiene más espalda que Gareca, creo. Está bien que tenga más espalda, Dani, pero estoy hablando de que él toma decisiones también y su representante con toda Pero la esa espalda yo creo que ya se la agotó, ¿no? A mí Pero al menos en esta pasada déjame en terminar Colo-Colo. la idea. Es solamente que yo como dirigencia, ¿qué hago? Analizo y digo, bueno, ¿es riesgoso pagar estos 3 millones de dólares? Por supuesto que sí, no tengo plata para esto, ni siquiera tengo ingresos proyectados en un futuro relativamente próximo, ni a un año más, porque no voy a tener ni siquiera público en los 3 partidos en caso de clasificar a la próxima Copa del año siguiente. ¿Es más riesgoso eso o exponerte a que un plantel siga en esta decadencia? Porque lo hablaban Anala, ya el último partido, qué terrible, 12 goles en contra, pucha, ya tiene que haber un quiebre. ¿Y si no lo hay? ¿Y si el plantel sigue y el equipo sigue jugando exactamente igual? ¿Y si el equipo sigue sumergiéndose y después no encuentras una válvula de oxígeno que te haga salir de una situación donde también Colo-Colo puede ser tarde. se metió el año 2020? No lo olvidemos. Ahora, yo creo que también, ¿y por qué no se respalda a un entrenador en este caso? Siendo que le extendiste su contrato, yo sé que siempre es lo más fácil echar a un entrenador. A mí me pasó en un club, un presidente, que estábamos en una situación muy mala, entró al camarín, pateó todos los canastos, nos agarró a uno por uno, a un compañero lo agarró el cuello, un presidente del camarín. Ya, pero eso está Que, venga. no, para mí internamente, para mí es sacudirlo y queda ahí. ¿Por qué? Porque pasaba, hoy día el entrenador expone que no hay compromiso de algunos futbolistas, siguen jugando los mismos, que eso es responsabilidad de él. Pero ¿por qué no podría entrar el presidente y decir, muchachos, dale, esto pasa por ustedes, los jugadores, el entrenador no se va a ir, sea por lo económico o no, o porque creemos que es un gran entrenador, porque Almirón es un buen entrenador, o sea, donde ha ido, le ha ido bien, le ha ido ni mediano, bien, de bien para arriba, ha sido un buen entrenador en todos los lugares que ha ido. ¿Por qué no un dirigente o el presidente, muchachos? ¿Te contesto? No, espera, a fin de año, los que tengan que renovar, no se van a ir, el entrenador no se va. Los que tienen que cambiar, sabiendo la interna y viviendo la interna, son ellos mismos. Pero te doy un ejemplo. No, pero es que Moza claro, no es así, en es el Colo-Colo. tema. Yo sé. Moza no sé es que no es así, así. Moza es demasiado amigo de todos. Y el mejor ejemplo es lo que pasa con Vidal. O sea, Vidal lanzó las hamburguesas, Vidal con el podcast, con la famosa casa puesta. O sea, pero Vidal no es el único responsable. No, pero te estoy poniendo un ejemplo. futbolísticamente- Te estoy poniendo un ejemplo. A lo que voy es, Moza también, si ese es el ejemplo, yo te digo. Sí, entonces pero mira, también cuando anda traes a y Vidal, dile, tú sabes que traes a Vidal ¿sabes con qué? todo eso. Concéntrate en jugar. Y eso, en todo lo que por eso conlleva, también y había un después lado, vámonos. por Que eso estaba también había un lado que oponiéndose. estaba De opuesto acuerdo. a que no llegara Arturo Vidal en su momento. Y finalmente los votos, seguramente como para echar a un entrenador hoy día, cambiar a un entrenador, Se necesita, también se por necesitan los votos Pero para todo traer a va de Arturo la Vidal en mano su de los momento. resultados. El año pasado nadie cuestionaba No, por eso, Arturo, recordemos que Arturo Vidal fue el que le dio el paso a los octavos de final, el gol contra Alianza. Acuérdate que hace 2 semanas Arturo Vidal dijo que del otro bloque casi que tenían que irse de Colo-Colo. Así es. No, Se ahí la está de jugó. mano, sí. Eso- pero- Bueno, eso Pavés estuvo muy también. bien. Eso Pavés inapropiado. también habló de la dirigencia Sí. y de Pero eso los que estuvo tenían muy que seguir. inapropiado. A no olvidar que ese bloque es el que armó el plantel tan exitoso el año pasado. Sí, no Así hay es. que- no hay El que- otro bloque. Sí, pero Porque el ahí- otro bloque estaba al mando. No era Aníbal Moza, por si acaso. Que recordemos Claro, que estaba en todo. abril cambió. Aquí. Y fue el que Entonces, trajo a Jorge Almirón. Por eso, son los que entonces, traen a Almirón, teniendo son los que Moza, el de mala apoyo... manera llega Vidal. Por eso, pero teniendo Moza, el apoyo público, en el caso de lo que ponía Gonzalo recién, ¿sería el mismo Moza el que llegaría a remecer o agarrar del cuello a alguien al sin camarín, ninguna duda, por incluido su a personalidad, por Arturo su Vidal? personalidad Ninguna no lo va a hacer. posibilidad de que Yo ocurra le algo digo así. que por qué no Pero existiría, que también puede ser están una mal, probabilidad. es que están mezclados también los roles en Colo-Colo. no, hace ahora, lo que muchísimo uno- rato. Pero Entremos lo que en uno ese le tema. puede- lo que Entrando uno- en ese tema, perdón, Gonza. ¿Qué es de Daniel Morón? No, por eso. Lo Llevamos que todo uno este le rato, puede ¿cuánto criticar- llevamos hablando? Y todavía no. Lo que uno le puede Morón criticar no al salió. presidente hoy Dani, día tampoco lo mencionó. es que no delegó nunca nada. ¿No? Es que hoy día el director deportivo, que muy bien está, que Daniel Morón no salga a hablar, porque tampoco es su equipo, ni siquiera No, en algún momento. totalmente. El mismo Aquino sale a decir, perdón, el que lo fue a buscar y a convencer Moza. fue Moza. Claro. Entonces, que se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Aquí todos Totalmente. tienen responsabilidad. Desde el presidente, así como uno le alaba y le agradece también que siempre salga a hablar. Como el otro día a las 12 de la noche, después del partido, 2 horas después, el presidente sale a hablar, se le agradece. Pero también él tiene que hacer una autocrítica desde el lado que nunca delegó y nunca dejó que los que tienen que hacer su trabajo lo hagan. O sea, hoy ¿cuántas día le veces- explota una bomba en la cara. ¿Cuántas veces escuchamos hablar a Daniel Morón en el periodo de mercado pase? ¿Se No, escuchábamos muy hablar a pocas Moza? veces.
Y hoy día que no Claro. salga está bien ¿Y también. cuántos refuerzos son Por eso titulares en mismo. Colo-Colo? Vegas, Dos. que viene a Aquino. préstamo por un Y año, Aquino. y Aquino. Aquino. Con suerte. Nada más. Todo el resto de los grandes nombres y carísimos, además, que trajo Colo-Colo. Ya, bueno, y dentro de eso también tiene responsabilidad el entrenador. Pero No creo que el totalmente. entrenador no lo haya pedido, no lo haya exigido. Yo te aseguro que Eso, lo pidió. sí, por eso. Entonces también uno puede criticar eso. Dani, ¿es más probable que salga Daniel Morón que Jorge Almirón o no? ¿Qué tan verídico es aquello? Ah, mira. Pero ¿por qué tendría que salir Morón? Lo de Daniel Morón, al menos, yo no lo tengo como información. Sí, quizás hay algo de cuestionamientos a Daniel Morón. Yo creo que desde el lado de Aníbal Mosa, pero al menos la información que yo tengo es que Daniel Morón tiene contrato vigente y sigue siendo el gerente deportivo. Esa es la información que tengo hoy. Y también saben, desde el otro bloque, del bloque Vial Ruiz Tagle, que a Daniel Morón sí lo dejaron más relegado en este último mercado de pases, porque quien tomó el protagonismo de las conversaciones fue Aníbal Mosa. ¿Quién fue a buscar a Aquino? Recuerden sido ustedes, igual. fue hasta Buenos Aires, Argentina. Aníbal Mosa fue él a negociar directamente con el jugador. Entonces, claro, se puede decir que Daniel Morón es el gerente deportivo, pero, por ejemplo, una salida ahora de Daniel Morón sería casi cortar por lo más fino, porque hay que dar un golpe y porque tiene que volar una cabeza Una señal en este política. momento de crisis que está Tal viviendo cual. Colo-Colo. Pero claro, es una señal política, Sí. No. es como, te pongo un ejemplo, como la salida de la jefa de Estadio Seguro Sí. hace Claro. un mes Claro. y medio. Así es. Exactamente. Cuando en medio de toda esta ola de violencia en los estadios se corta quizás por lo más fino Exacto. para dar un golpe comunicacional. En este caso sería lo mismo. Pero vamos a ver, hay una situación que está en plena contingencia, que está en pleno proceso, que es el futuro de Jorge Almirón. La postura al menos de Aníbal Mosa creo que es muy clara, de terminar ahora el proceso. Yo les marco que todavía, desde el otro bloque, del bloque Vial Ruiz Tagle, no hay una postura clara tomada. Sí están muy preocupados desde lo económico y creo que si es que se dan cuenta que sacar a Jorge Almirón le va a traer una catástrofe económica al club, creo que no lo van a aceptar. Y creo que van a optar por la continuidad y por intentar sacar adelante este proceso. Claro, si es que Aníbal Mosa tiene los votos del club social, ahí ya no hay nada que hacer y va a tener mayoría la salida del entrenador. Lo que pasa es que también Colo-Colo, ojo, está tratando de recortar gastos. Y eso es una realidad. Sí. Y está tratando de acortar gastos, bien digo, en todos los ámbitos. Entonces, no en una de esas, lo de eventualmente la salida del gerente deportivo vaya también respondiendo Ojo. a esa tendencia Pero es que interna. tú Yo sabes... no digo que lo echen. ¿Y qué dice? Yo no estoy diciendo que lo echen. Oye, ¿Qué más va a hacer? pero ¿Que ¿quién, renuncie? quién dice? ¿Quién Ah, dice que que las renuncie el mismo decisiones no Morón. las tomaba Morón con Almirón? No. Tomaban la decisión de los jugadores No, y no. Mosa va a negociar. No, no, si nunca ha sido No era así. así. Se lo bypasearon. Eso es información. Cada vez Se lo que- bypasaron. Él elige de los jugadores. Sí, sí. No. Se lo ¿Quién? bypasaron. ¿Morón? No, Mosa elige los jugadores. Él ve sea, los el partidos, analiza. entrenador, o sea, le el llegan entrenador. los videos y dice, bueno, yo No, tengo que poner a el este. entrenador, debe haber una Sí, gente pero que trabaja. él va de solamente a audiovisual. negociar para hacer la cara visible. Él solamente hace el negocio, pero Está bien, él no dice, pero hace, ya, aquí no. Pero hace Como el buen trabajo empresario. de una persona que está contratada para hacerlo. Sí, que en este caso debería ser Ya, Daniel pero, Morón. ¿Y por qué pero lo hace? la elección, ¿quién la hizo? Dani Morón. El presidente. con Almirón. No, el Es entrenador. el entrenador. Sí. Con el director deportivo, toman la decisión y tú anda a negociar. Debiera ser No, así. Debiera. Debiera pero ser no, lo así. hace con Para Mosa. eso está la gerencia deportiva, ¿no? Y no lo digo solo en Colo-Colo, sino que lo hemos visto varias veces en varios clubes. O sea, que al final se termina armando, sobre todo acá en Chile, el plantel según el técnico de turno y no según una idea de club, que finalmente para eso existe la gerencia deportiva. Ahora, Por esto- eso yo esto- digo que esto si lo- Morón renuncia, lo entiendo. Sí, ahora No entiendo. lo estamos hablando en un mal momento. Ahora, si hubiese sido un buen momento, seguramente ya también es parte de que el buen momento sale a hablar, no, los Sí, refuerzos, los todo. trajo. Pero ahora, bueno, es como lo decía yo, te explotó una bomba en la cara, bueno. Pero sí, hasta hay que Vidal ver, hablaba hay más que ver. acerca de los refuerzos que el propio Morón. Exacto. Bueno, Vidal, hay que bueno, ver, hay que ver cómo va a avanzar todo esto con Morón, con Almirón, con todo lo que está pasando con Mosa, el director, y bueno, todo eso, Dani, quedemos atentos. De todas maneras, cualquier noticia, cualquier novedad, tú nos avisas. Nos vamos a quedar acá, estamos en el portón del Estadio Monumental, deberían Turno portón. haber cosas o pasar movimiento en las próximas horas, en cuanto a reuniones me refiero. No creo que hoy pueda quedar zanjada, por ejemplo, una posible salida del entrenador, pero hay que esperar para ver cuál va a ser el curso que va a tomar
este futuro de Jorge Almirón, que yo repito, por el momento el entrenador no piensa en dejar su cargo. Muy bien, Dani Arrieta con la información del cacique. Nos llamas cualquier cosa, Dani. Un abrazo, amigo. Abrazo, chau, chau.